Hola, un saludo donde quiera que me estés viendo, a tu hogar, a tu trabajo. Te quiero pedir, por favor, que me permitas un poco de tu tiempo para poder llevarte la palabra del Señor. Solo van a ser un par de minutos. Y quiero hablarte sobre una historia que hemos escuchado muchas veces, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Esta historia la podemos encontrar en Mateo 14, del 25 al 33. Después de que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, manda a sus discípulos en una barca y él se va al monte a orar. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben? Me llamó mucho la atención que Jesús llegó caminando sobre el agua hacia ellos y que Pedro le pidió a Jesús que mandara que él fuera hacia él. Y al ir hacia él, Pedro caminó sobre el agua, pero se hundió. Muchos dirían que, bueno, Jesús caminar sobre el agua, claro, él era el Hijo de Dios. Pero Pedro, un hombre común y corriente, como tú y yo, él también caminó sobre el agua. Y algo muy interesante es que en la palabra de Dios, en la Biblia, se encuentra esta misma historia en el libro de Marcos, concretamente en Marcos 6, 45 al 56. Y si tú lees esa historia te puedes dar cuenta de que es la misma. Habla de que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces y luego alcanzó a sus discípulos caminando sobre el agua. Pero algo muy curioso es que la parte donde Pedro camina sobre el agua no está. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué omitir que Pedro caminó sobre el agua? Entonces, indagando un poco e investigando un poco, me di cuenta que Marcos, quien escribió el libro del Evangelio, no era discípulo de Jesús. Él no estuvo ese día que Jesús caminó sobre el agua y que Pedro caminó sobre el agua. Él era discípulo de Pedro. Entonces, muy probablemente esa historia él la escuchó en alguna de las enseñanzas que Pedro daba. Y qué curioso, ¿no? Yo creo que tú y yo, si camináramos sobre el agua, le contaríamos a todo el mundo. Pero Pedro no. Pedro no le contaba a la gente que él había caminado sobre el agua. Contaba que Jesús había caminado sobre el agua. Entonces ahí me di cuenta por qué Pedro caminó sobre el agua y no los demás apóstoles. Porque Pedro tenía un enfoque preciso en Jesús. Él tenía un gran enfoque. Él se enfocaba en Jesús. A él no le importaba decir que él había hecho esto, que él había hecho lo otro, que él había logrado esto. A él solo le importaba decir que Jesús había caminado sobre el agua, que Jesús había multiplicado los panes y los peces, que Jesús había hecho esto, que Jesús había hecho lo otro. Eso se llama tener enfoque. Y él estaba enfocado en Jesús. Por eso es que él al caminar hacia Jesús, cuando Jesús le ordena que camine hacia él, él puede caminar unos metros antes de hundirse. Porque Pedro estaba enfocado en Jesús, Pedro miraba a Jesús. Pero como es un humano, como tú y como yo, Pedro perdió su enfoque. Pedro, al escuchar los vientos, al sentir las olas fuertes en sus pies,
al sentir el viento fuerte y al escuchar los truenos y los relámpagos, tuvo miedo y perdió su enfoque. Empezó a ver alrededor suyo y perdió su enfoque. Perdió su enfoque en Jesús. Y ahí es donde se hundió. Pero luego dice que Jesús lo llevó hacia la barca. Y yo me imagino, yo estoy seguro que Jesús no lo llevó cargado. Jesús hizo que volviera a caminar. Lo levantó y lo puso a caminar otra vez. Pero no es eso de lo que te quiero hablar. Lo que te quiero hablar es que puede que tú estés enfocado en Jesús y puedes que tú digas, sí, Ángelo, yo estoy enfocado en Jesús. O puede que tú me digas, no tengo ese enfoque. Estoy enfocado en otras cosas. Y quiero exhortarte y motivarte a que en estos momentos, con estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, vamos a mantener nuestro enfoque en Jesús. Que nuestro contexto, ni que los relámpagos, ni que la marea fuerte, ni que ni un virus, ni que la caída de la bolsa, ni la economía puedan quitar nuestro enfoque en Jesús. Nuestro enfoque tiene que estar firme. Nuestro enfoque tiene que permanecer. Ángelo, pero ¿y qué voy a hacer con mi trabajo? Mi economía está mal. Dios dijo que va a haber provisión y que nada nos iba a hacer falta. Enfoquémonos en Jesús. Ángelo, pero es que tengo miedo porque la enfermedad puede llegar y una peste puede llegar a mi casa y... Enfoquémonos en Jesús. Dice la palabra que por sus llagas nosotros somos sanos. Y déjame decirte que tú no tienes que tener ningún tipo de miedo por ninguna causa. Por nada. Por nada que el mundo te pueda poner en tu corazón. Por nada que tu contexto quiera hacerte temer. Nada de eso tiene que afectar. Y mucho menos cambiar tu enfoque. ¿Sabes por qué? Porque tú no te riges por las leyes de este mundo. Tú te riges por aquel quien creó a quienes crearon las leyes de este mundo. Mantén tu enfoque. Mantén tu fe puesta en Jesús. Dios te bendiga.